Jueves 4 de septiembre. Estos son los titulares. Lo último. Cita doble de slalom en el Pirineo. Victoria de Carmelo Cayel en el slalom de Candanchú. Victoria de David Tesán en el slalom de Aisa. Lo próximo, el sábado, regional de velocidad en el Gran Premio de Tarragona. El domingo, cita única de karting aragonés con la Copa de Aragón en Zuera. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. Hola, aquí estamos un jueves más. Diréis, anda, ¿por qué los jueves? Porque es el centro entre lo último y lo próximo de la Semana Automovilística Aragonesa, razón por la cual vuestra web Aragón Racing se actualiza solo los jueves, salvo que haya que subir el último Gran Premio de Fórmula 1, que entonces lo subiremos el lunes o el martes después de la carrera, para que lo veáis o lo descarguéis. Bueno, pues lo último ha sido la cita doble de slalom en un marco incomparable, el Pirineo aragonés, a más de 1.600 metros de latitud, en las instalaciones de Candanchú. El Hotel Cruz Zaragoza, con la colaboración del Karting Jaca y del Ayuntamiento de Aisa, aprovechó la cesión del lugar para proponer dos slaloms, sábado y domingo. Si algo destaca de la modalidad de slaloms es la hermandad y buen rollo que se ha creado entre pilotos y acompañantes, y para reforzar este hecho, la cena ofrecida por la FADA a todos los participantes la noche del sábado en el hotel de la zona donde se alojaba la organización y muchos de los pilotos. En cuanto a las carreras en sí, el sábado era el primer slalom de Candanchú, el que abría el meeting, desarrollado en un trabajadísimo circuito realizado con más de 200 conos en el parking central de Candanchú, aunque nos confesaba la organización que el problema no fue diseñarlo, sino el conseguir tal cantidad de conos. Nuevamente se superaba el medio centenar de inscritos. Gran acierto por parte de la organización el ofrecer una primera manga de entrenos libres sin cronos para que los participantes comprobaran que, a pesar de que pudiera parecer un caos, un circuito marcado con conos, dentro de él estaba claro el recorrido. En la prueba, victoria, primera de la temporada, para Carmelo Cayel con su AX Proto. Decidida en la primera manga de carrera, al igual que sucedió con Fernando Villago y a David Tesán, Renault Clio RS, a tan solo 2 décimas de Villago. Los tres ocupantes del podio no pudieron mejorar en el segundo recorrido de la prueba, siendo penalizados en los 3 casos. La segunda manga de carrera fue para el piloto de Alcoriza, Izan Muniesa, imponiéndose a los hermanos Escolano. Muniesa lograba subir un puesto en la clasificación final para colocarse cuarto por delante de Daniel Cardiel, que con su quinto puesto lograba recuperar el liderato provisional del certamen. En vehículos de serie, triunfo de Adrián Cabero, logrando la 11ª plaza de la general. Samuel Caseras, segundo, y David Montesa completaban las plazas de honor de este trofeo. En mujer y motor no hubo sorpresas, ya que Paloma Meseguer con su Golf GTI se impuso, tal como ha hecho en las 4 pruebas anteriores. El podio lo completaron Aitana Pérez con su BMW, que quedó segunda, y Noelia Gascón con su Peugeot 205 Rally, que quedó tercera. Por su parte, Sergio Sanz logró su segundo triunfo de la temporada entre los debutantes, finalizando 18º con solo medio segundo de diferencia con respecto a Coque García, que se hacía con la segunda plaza, siendo tercero Guillermo Guayar. Por cierto, Guayar debutó en la competición. Sorpresa en Master 55, con el primer triunfo de la temporada de Gregorio Montesa, por delante del hasta ahora dominador José Luis López, que se hizo con la segunda, siendo tercero Andrés Fuertes. El serrablés David Lardíez repitió triunfo en históricos, lo que le permite situarse nuevo líder del certamen. El podio lo completaron Pablo Alquézar, que quedó segundo, y Javier Cameo, tercero. Por escuderías, dominio claro del equipo Lizagamán. La segunda plaza ha sido para Talleres HLC, completó el podio el equipo líder del certamen, en Arbay ECR de los hermanos Escolano. Y sin salir de la zona, al día siguiente y bajo un cielo encapotado, se desarrollaba la segunda prueba del meeting, el denominado primer slalom de Aisa. Precisamente era su alcalde quien nos explicaba por qué Candanchú es Aisa. Sí, correcto. Esta es monte de Aisa y con el tiempo, bueno, pues la estación ha ido desarrollando, se ha ido haciendo un pueblo también y al final es otro núcleo más de Aisa.
del que somos tres, ¿eh? Somos Aisa, Esposas y Nuez y Candanchú. En el circuito de roller ski de Candanchú, con buen asfalto y más parecido a un tramo de rallies por su estrechez con rasantes y curvas, el actual campeón de Aragón de slalom, David Tesán, logró su primer triunfo de la temporada, imponiéndose tras marcar el mejor crono en las 2 mangas de carrera, lo que le permite, junto al resto de resultados, alcanzar el liderato en el Campeonato de Aragón de slalom a falta de 2 pruebas para el final de temporada. Dominó las 2 mangas de carrera, mejorando 1,5 segundos su tiempo en la segunda de ellas, para acabar imponiéndose a otro piloto turolense, Izan Muniesa, que también repetía puesto en las 2 sesiones que decidían la clasificación, para finalizar segundo. Por cierto, a medio segundo del vencedor, las cosas están cada vez más apretadas. El tercer puesto de la clasificación final se lo adjudicaba Daniel Cardiel, logrando ese mismo puesto en la manga segunda de carrera, tras haber finalizado la primera de ellas en el 16º puesto, tras sufrir una penalización de 5 segundos y haber dominado la sesión de entrenamientos oficiales. Si es que, hasta el último cono, todo es crono. En el trofeo serie, una vez más se ha impuesto Adrián Cabero, que sigue transformando sus participaciones en victorias, finalizando esta vez en el 12º puesto de la final. Sus compañeros en las plazas de honor han sido Samuel Caseras, segundo, y Sergio Bercero, tercero. Repetición de podio en mujer y motor con respecto al sábado, con el 6º triunfo del año para Paloma Meseguer, por delante de Aitana Pérez y de Noelia Gascón, cada vez más hecha a la montura y a la disciplina. Grata sorpresa en debutantes con el triunfo de Eduardo Calvo, uno de los pilotos que afrontaba su primera prueba. Llegó, vio y venció, y que se impuso al oscense Coque García, que quedó segundo, y a otro de los nuevos becados, Guillermo Guayar, que quedó tercero. La categoría Masters más 55 ha finalizado con triunfo para el piloto más acostumbrado a ello, José Luis López, que regresa a la senda de la victoria tras el traspiés del sábado, superando en este caso a Gregorio Montesa, que ha finalizado segundo, y a Andrés Fuertes, tercero. Por su parte, Javier Cameo, a los mandos de un Mini Morris, se ha impuesto en la categoría abierta a vehículos históricos, logrando así su primer triunfo de la temporada. Tras él se situaban Pablo Alquezar y David Larguies. También estrenó en el capítulo de victorias en el trofeo de escuderías, en el que se ha impuesto el equipo Talleres HLC. El segundo puesto ha sido para el Lizagaman y la tercera se la ha adjudicado Talleres Sánchez. Tras estas 2 emocionantes citas y a falta de 2 pruebas para que se cierre la temporada en el regional de slalom, la scratch del certamen se ajusta mucho. El actual campeón de Aragón, David Tesán, se estrena en la primera plaza con 84 puntos, 82 suma Cardiel. El tercer puesto es para Alejandro Díaz Concha, que llegaba líder a Candanchú y que ahora suma 73 puntos. En clases, varias muy encaminadas hacia el título. En mujer y motor, Paloma Meseguer acaricia el título sumando a 120 puntos por los 90 de Aitana Pérez y los 86 de Ana María Rubio. También José Luis López tiene muy encarrilado el de pilotos máster, más 55, suma 117 puntos, 14 más que Montesa y 27 más que Fuertes. Todo lo contrario ocurre en otras 2 categorías, debutantes e históricos, que se van de tierras ostenses con empate al frente de las provisionales. Entre los debutantes igualan al frente de la provisional los hermanos Sanz con Sergio por delante de Víctor, por la calidad de puestos obtenidos y que suman solo 3 puntos más que Coque García, que será tercero. Justito. En históricos ocurre lo mismo, con Pablo Alquezar al frente, por delante de David Larguies, ambos con 104 puntos, siendo el tercero Javier Cameo con 93. También. Pocas ventajas deparan las otras 2 categorías que completan el certamen. En serie, Adrián Cabero sigue dominando, contando sus participaciones por victorias. 100 puntos tiene. Feo de escuderías, en Arbay ECR sigue de líder. Acumula 99 puntos por los 92 del segundo, que es Talleres HLC, y los 89 de IRC Motor. Próxima cita en Alfajarín, el día 20, con la segunda edición de este slalom. Esta vez será íntegro en asfalto. Y, atención, hemos grabado tantas buenas imágenes de los slalom del finde en el incomparable marco del Pirineo que hemos decidido publicarlas todas. Editaremos un especial con todas ellas para que os veáis en las trazadas y veáis las trazadas de los demás. Será bastante completo y extenso, uniendo todas las de cada uno de vosotros y vosotras, por lo que no lo colgaremos en redes sociales, solo en nuestro canal de YouTube Aragón Racing. Si no estáis suscritos, hacedlo y darle a la campanita para que cuando lo colguemos
tengáis el aviso y no os lo perdáis. Ese especial del slaloms en el Pirineo es al margen del reportaje que estamos confeccionando sobre lo que vimos el sábado y el domingo, con entrevistas e imágenes. Y ahora lo próximo, 2 citas en el finde, bien distintas pero muy importantes. De un lado, el sábado en Calafat, Gran Premio de Tarragona, de velocidad con sprint y resistencia, desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Además es puntuable también para el catalán, con lo cual habrá ambiente. En clase 1, Sylvain Soler defenderá su liderato provisional sobre Víctor Camín y Joseba Aramburu. En la 2 serán Francho Echegoyen y Carlos Sanz quienes intentarán desempatar, con el ojo puesto en el tercer clasificado, José Luis Carrillo, que está a tan solo 2 puntos. Iván Pérez tiene amarrada la provisional en clase 3, con una sustanciosa diferencia con Joaquín Rodrigo y Alejandro Mezquita. La clase 4, Alberto Martínez la lidera por delante de un activo Izan Muniesa, que viene del podio en el slalom del domingo, quien lidera la de clásicos por delante de Luis López Amos. Próxima y última cita de velocidad en Motorland el 30 de noviembre. Y la otra cita del finde para la modalidad que no se deja ver mucho en el calendario aragonés, aun a pesar de los esfuerzos que hace la FADA por revitalizarla. Esta vez, el karting. Y será en el circuito de Zuera el que recibirá a la Copa de Aragón de karting a prueba única. Será una prueba open, abierta a las diferentes categorías que conforman el campeonato, mini, junior, senior, KZ, además de la DD2 de Rotax, que es debida de antesala al certamen nacional a disputar en este mismo trazado del 19 al 21 de septiembre. La marca y modelo de neumáticos a utilizar serán los Vega, obligatorios, reglamentados en el Campeonato de España en sus diversas categorías, montando los participantes en DD2 los mismos que los KZ. Para la prueba se autorizan 4 neumáticos nuevos que deberán ser comprados al organizador de la prueba. Los participantes en la Copa tienen autorizado el uso de neumáticos usados, pero ¿quién compite con usados teniendo al de al lado con neumáticos nuevos? En la primera FADA conseguimos el patrocinio de una marca y aunque no era obligatorio su uso, se nos acusó en la prensa de favorecer a una marca determinada. Ahora es lo normal, que sea una marca obligatoria y un precio de inscripción mínimo de 135 euros. ¿No era el karting una forma de promoción y escuela casi obligatoria? Pues que se lo digan a los padres y madres de esos niños de 8 o 10 años si quieren competir. En fin, eso es una historia que abordaremos otro día. El domingo pues en Zuera veremos karting desde las 9 hasta las 10, los libres oficiales, 8 minutos. De 10 a 11 los oficiales con crono, otros 8 minutos, para dar paso a las 11:30 la primera carrera y a las 2 de la tarde la segunda. A las 4:30 trofeos, podium, aplausos y cada uno a su casa. Y en fin, eso es todo. Recordad, suscribiros al canal de YouTube y dar a la campanita para recibir el vídeo especial Slaloms en el Pirineo. Mientras lo hacéis o no, nos vemos en Tarragona o en Zuera y seguro por aquí el próximo jueves. Como siempre, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un abrazo.